@Julio Sánchez Cristo Oficial. Wilbur Ross es un inversionista de los Estados Unidos. Fue secretario de Comercio de los Estados Unidos. Él trabajó en la administración Trump 2017-2021. Al señor Ross se le conoce como el rey de la bancarrota, especialista en recapitalización que ayudó a Donald Trump en su bancarrota personal en 1990. Ha estado en la lista Forbes y es el presidente y director de la firma que lleva su nombre. Es una persona, pues, con todas las credenciales para hablar del tema. Y la pregunta, Ana, pues no puede ser otra. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del presidente para él, como exministro de Comercio Exterior, de nivelar los aranceles en el mundo? Good morning, Mr. Ross. Thank you very much for your time today at W Radio. Shirley, I'm happy to be on with you. Can you share with us, based on your experience, what is your opinion on this tariffs that President Trump has announced, these reciprocal taxes that he has announced? Well, several things. First of all, it is based on the theory, essentially, of charging countries roughly one half of the blended tariffs that they charge on our products to them. But in the case of Latin American countries, for the most part, it's limited to the minimum that President Trump is imposing anywhere, namely 10%. Pues nos dice que son varias cosas. Primero nos dice que está basado en la teoría esencial de cobrar a los países la mitad de los aranceles que ellos cobran a los productos de Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, para la mayoría de las partes está imponiendo el mínimo, que es del 10%. Ana, él es el rey de la bancarrota. Con esta medida, ¿quiénes se van a quebrar? Mr. Ross, you have had great experience in bankruptcy. Who do you think that is going to end up bankrupt from these new tariffs? Well, the one part of Latin America that will be hurt is they will be subject to the same 25% tariff on automobiles that the rest of the world will also have. So that is a particular problem for Mexico. Other than that, Mexico was not named with any bigger new tariff, and that will depend on how they handle fentanyl and the border. So Latin America got off very, very lightly. For example, the European Union is including Spain, is charging 20%, China 34%, Vietnam 46%. So those are huge, huge charges. And other developing countries in Asia are anywhere from 17% to 37%, depending on the country. And so in terms of the competition in apparel, shoes, things like that, between Asia and Latin America comes off very, very well. Nos dice que una parte del comercio de los automóviles se va a ver lastimado en México. Más allá de eso, no se le puso aranceles a México, entonces nos dice que pues eso es beneficioso para ese país y también depende mucho de cómo México maneje la situación de la frontera. Se le impondrán más o no se le impondrán más aranceles, pero nos dice que a grandes rasgos a Latinoamérica le fue muy bien. Por ejemplo, a la Unión Europea, incluido España, se le impuso el 20%, a China nos menciona del 34%, a Vietnam del 26%, que son aranceles bastante altos. Otros países en desarrollo, en Asia, por ejemplo, o en otras partes del mundo, están en el 17% y el 37% dependiendo del país. Entonces nos dice que en términos de competencia a Latinoamérica le fue muy bien.
bien comparado con Latinoamérica, con Asia, con los países asiáticos. Grace, pues él habla de que al final, desde su perspectiva, los aranceles no son tan graves, pero evidentemente son aranceles que antes no había. Y yo quiero preguntarle, ¿qué tanto cree él que se está calculando el efecto que va a tener en el americano de a pie cuando vaya, por ejemplo, al supermercado o cuando vaya a comprar un carro? Mr. Ross, based on your experience, how much do you think that this is going to affect the average American when they go to the supermarket or when they go to buy something as a t-shirt, clothing article, or a car? Well, I think a lot of the tariffs will be absorbed by the following situation. Number one, the retailers are going to try very hard to force the suppliers to absorb some or all of the tariff. The retailers themselves have such small margins, they probably can't afford too much. But in addition to the suppliers absorbing some, I believe the governments of many of these countries will also absorb some. And then you will start to have a realignment of the currencies, probably making the dollar stronger because of all this. And that, too, will absorb part of the tariffs. So I don't think the shock to the American consumer will be all that huge. For example, while he has imposed a 34% tariff on China and 46% on Vietnam, comparing that to the generally 10% in Latin America is going to give Latin American companies a great advantage in apparel, footwear, things of that sort, which are important sales to U.S. In addition, food products from Latin America will not be particularly burdened. Brazil and Mexico are two big exporters of food to us, and they will be at a big advantage relative to all the other countries in the world. So I think what will happen is some production that's now in Asia will instead move to South America. Pues nos dice que muchos de los aranceles serán absorbidos por los proveedores más que todo, porque nos dice que los minoristas no podrán pues cargar con esas tarifas o aranceles, no podrán, digamos, financiar mucho de eso. Y nos dice que también el dólar se va a volver más fuerte por todo esto y eso también va a absorber parte de los aranceles, así que cree que el impacto en el consumidor estadounidense no va a ser fuerte. Nos dice que por el arancel tan elevado que se le puso a China, a Vietnam y a otros países asiáticos, pues en Latinoamérica por solo tener el 10% se va a ver beneficiado, porque nos dice que pues le va a dar una gran ventaja a esas compañías en esta parte del mundo, en ciertos productos, en la parte de la comida, en donde Brasil y México a lo mejor serán bastante fuertes. Entonces nos dice que va a dar ese arancel tan grande a China del 36% que se le dio también a Vietnam, un arancel tan grande, pues esos, digamos, otros países del mundo se van a ver beneficiados y se podría mover su producción de Asia a estos países suramericanos. También ha habido por parte de Trump una promoción de esto como algo que va a reactivar la industria en los Estados Unidos. Hablemos, por ejemplo, de la ropa, de los textiles, porque la ropa viene de Tailandia, viene de Malasia, viene de Vietnam, en donde es muy barata la mano de obra. ¿Estados Unidos podría pagar o obtener prendas tan baratas si se hacen en Estados Unidos o tiene que buscar otros proveedores? President Trump has said that this is going to reactivate the economy and the manufacturing economy inside the U.S. Let's
speak about a specific industry. Let's speak about the clothing industry, the fashion industry. There has been a lot of clothing that has been coming from Thailand, Vietnam, countries that have very, very affordable labor work. With this changes, are we going to be able to get clothing as cheap as the one that we have today, if it's going to be manufactured inside the U.S., or are we going to end up having to either way fulfill this need by outsourcing it to another countries, even if there is a tariff? Well, I think the U.S. will get some, but I also think, as I said, that Latin America will get quite a bit. Take, for example, Sri Lanka, 44% tariff versus basically 10% in South America. Sri Lanka doesn't have a 30-odd% cost advantage over South America. Thailand, 36% tariff. They don't have that big an advantage over Latin America. Indonesia, 32%. Malaysia, 27%. Bangladesh, 37%. That compares with Chile, Colombia, Mexico, all down around the 10% level. China, 34%. Vietnam, 46%. So I think you're going to see a tremendous amount of relocation, some of which will go to U.S. and some of which will go to Latin American countries. Mr. Ross, thank you very much for your time. You have been very generous. So thank you. I hope this gives a pretty good explanation for your listeners. Great explanation. Thank you very much. Ese es el señor Wilbur Ross. Repito, no, él sigue en la lista Forbes, es billionaire. 2.500 millones de dólares marca nuestro invitado y es el rey de la bancarrota. Bueno, fue Juan Diego, por si acaso usted necesita un abogado de bancarrota, el que sacó a Trump de su bancarrota en el 90. El totazo de Trump fue inmobiliario, ¿no? Eso estaba mirando, que fue el que pues prácticamente lo salvó de la bancarrota. Y pero esa qué la invitado. Me quedé como con esa pregunta, ¿sabe? Como, ¿será que este es el mismo manual de sobrevivencia de la bancarrota de Trump ahora con los aranceles? Grace, ¿qué dijo al final? Bueno, cree que Estados Unidos puede obtener algo de esa producción de Asia, pero como ya nos dijo, pues Latinoamérica también puede verse beneficiado por esos impuestos tan altos que hay en Sri Lanka, por ejemplo, del 44% versus el 10% que tienen los países suramericanos. Nos dice que ahí Sri Lanka, por dar ese ejemplo, tiene una desventaja frente a los países de Suramérica. Nos pone el ejemplo de Tailandia, que tiene el 36% y que no tiene esa ventaja competitiva sobre Latinoamérica, e Indonesia el 37%, Malasia el 27%, Bangladesh el 27% y Chile, Colombia y México todos alrededor del 10%, mientras que China el 34% y Vietnam el 46%. Nos dice que esa distribución arancelaria relocalizará esa producción, que irá alguno a los Estados Unidos y otro a Latinoamérica. Ahí está la buena noticia. Pues es que... O sea, es que nos quedemos con la... O sea, recupero la frase de Laura Sarabia. Aquí hay una oportunidad. Pero, a ver, es que esto, el análisis del señor Ross es importante, porque piense usted en esos países, piense usted en Malasia, en Tailandia, en Bangladesh, en Vietnam. Indonesia. Son países que se habían convertido en epicentro de la manufactura de un montón de cosas. Comencemos por el fast fashion. O sea, las tiendas de ropa Gap, Target. Todo, o sea, todo lo de Ana lo hacen en Vietnam. Lo mandan de allá. Y al ponerle estos aranceles a lo que llega desde esos países, pues le puede estar dando es un espaldarazo a todo el continente americano, al sur del Río Grande, diciéndole, bueno, monten ahora ustedes las empresas para seguir manteniendo unas tarifas bajas de mano de obra, porque finalmente en Estados Unidos resulta mucho más costoso hacer esto, y aprovechen el negocio. Esto puede ser algo muy importante si se aprovecha la oportunidad. Hay que verla, pero puede resultar atractivo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.